como Homo sapiens que somos, nuestro entorno es la sociedad. Estamos hechos para socializar. Pero cuando nacemos y cuando tenemos un entorno familiar, son nuestros padres no solo los que nos tienen que enseñar a socializar, son los que nos tienen que enseñar a empatizar, a comportarnos de determinadas maneras, son los que nos enseñan los valores, los principios. Volviendo a la maldad, lo que nos enseña lo que está bien y lo que está mal, los que nos enseñan a no mentir, cuáles son las consecuencias de hacerlo. Es decir, tenemos unos guías, que son nuestros padres, que son los que nos van preparando para convertirnos en personas que podamos vivir en sociedad de un modo honesto, de un modo normalizado, sin que lleguemos a convertirnos pues, en un asesino en serie o un estafador, que cuando hablamos de delincuencia no todos son delitos contra las personas. Pero sí que es cierto que hay un tipo de educación parental, que es este tipo autoritario, excesivamente disciplinado, que es todo lo contrario. Es decir, los sujetos en los que llevan a cabo una disciplina que apenas se pueden mostrarse libremente, no pueden a veces ni decir lo que sienten o por quién lo sienten, pues bueno, también pueden llegar a cometer algunas conductas delictivas en contraposición o respuesta a esas vivencias y a ese, digamos, corte de alas que tienen cuando son adolescentes. Pero en el caso de los padres demasiado permisivos, en los casos de aquellos padres que todo está bien, no les castigan nunca. Y cuando hablo de castigo no estoy hablando de castigos físicos, estoy hablando de enseñar al niño a decir esto está mal por esta razón. Y bueno, mi hija tenía el rincón de pensar. Ya no lo usa, claro, pero yo tenía un rincón de pensar en casa que siempre era el mismo, y al rincón de pensar simplemente mirando contra la pared. Que se diese cuenta cuando había hecho algo mal. Que pensara en lo que había hecho, exactamente. Pero cuando tenemos padres permisivos que lo consienten absolutamente todo, que ya esos niños están aprendiendo valores y principios que no les van a ayudar a vivir en sociedad de un modo correcto, porque ya sus propios padres se los saltan. Niños caprichosos. Tiene un par de libros, Vicente Garrido, maravillosos, en los que habla de este síndrome del niño que se termina... recuerdo una película de los años 70, El rey destronado, ¿no? Este niño que se le consiente absolutamente todo. ¿Y qué ocurre? Que comienza a ver que cuando él se queja, cuando él grita, cuando él tiene una respuesta demasiado agresiva o simplemente cuando rompe algo, consigue lo que quiere. Esto lo normaliza, lo interioriza y piensa, bueno, yo cada vez que quiera algo tengo la opción A, chillar, la opción B, patalear, la opción C, insultar, golpear, gritar o romper algo. Claro, esto lo que haces es que estás educando a una persona que va a tener una bajísima tolerancia a la frustración y que cuando no consiga lo que quiere va a buscar el medio, en este caso no lícito, para obtener ese objetivo. Ya que hablamos de la infancia, de la mente criminal, también me ha sorprendido en la lectura de Muerte en las accidentales que por norma general se suele relacionar que los asesinos en serie suelen escudarse o suelen comentar que siempre han tenido un pasado traumático. Pero sin embargo esto no siempre es así. No siempre es así. Sí que es cierto que si hablamos estadísticamente y desde el punto de vista epidemiológico, vemos más casos de sujetos que han tenido una infancia marcada por determinadas vivencias traumáticas, y no estoy hablando de personas a las que se las golpea o se las agrede sexualmente o se abusa de ellos. El maltrato emocional, el rechazo por parte del padre o de la madre es algo que incide y que marca mucho la conducta futura de un sujeto. Sin embargo, tenemos un caso en el libro de dos personas, dos adolescentes menores de edad con una situación económica, social y académica privilegiada, que terminan cometiendo un crimen que ellos creen que va a ser un crimen perfecto, porque realmente están jugando. Es decir, cuando yo analizo el caso y en las conclusiones se ve claramente que eran dos adolescentes que lo tenían absolutamente todo y querían probarse a sí mismos si eran capaces de llevar a cabo una conducta extrema y de salir impunes. Entonces, bueno, ¿esto qué es lo que demuestra? Que si bien es cierto que hay determinadas características que influyen en el sujeto, porque cuando hablamos de criminalidad, sobre todo cuando hablamos de criminalidad extremadamente violenta, tenemos que hablar de multifactoriedad. Va a influir la biología, la genética, el entorno, la crianza, la socialización, como he dicho antes, el libre albedrío, la biología, la psicología. Fíjate que estoy hablando de un montón de elementos, por eso la criminología es una ciencia interdisciplinar.
Hay veces que sí que es cierto que cuando se aunan todos esos elementos, este sujeto se puede convertir en un depredador. Pero en este caso no faltan elementos como puede ser un maltrato, pues faltan elementos como pueden ser vivencias traumáticas, pero ¿qué rasgo común tenemos en ambos sujetos? Una educación delegada, porque no son los padres los que terminan educando a estos niños, pagan a otras personas para que lo hagan, de modo que hay, un alejamiento emocional muy importante y después tienen una educación excesivamente permisiva. Les permiten hacer absolutamente todo y ellos ven en sus casas cosas que no son valores sanos, pero que los adoptan como sanos. Y es ahí, el origen de que finalmente ellos decidan traspasar ese límite y cometer un asesinato, un crimen. ¿Se puede cometer un asesinato, como puede ser el caso de Leopold y de Loeb, por sentirse o intentar sentirse superior intelectualmente a la policía o para plantearles un reto? En este caso son dos personas, Leopold y Loeb, Chicago, a principios, antes de llegar a los años 40, y lo cierto es que, que fue una simbiosis letal. Es decir, tenemos a uno de ellos que estaba obsesionado con la idea del superhombre de Nietzsche. ¿Qué ocurre cuando una persona se obsesiona con una ideología, con una teoría, con lo que quieras? Esta ideología pasa a formar parte de tus fantasías y quieres llevarla a la realidad. En el caso del superhombre, él consideraba que era tan listo, que lo era, que podría llevar a cabo una conducta ilícita sin que pudieran atraparlo. Y su compañero estaba obsesionado con cometer el crimen perfecto. Creía que tenía las herramientas necesarias para hacerlo. Leía revistas de detectives, leía novela negra, leía mucho a Conan Doyle, con lo cual creía que tenía los elementos para cometer un crimen perfecto. ¿Qué ocurre? Se juntan dos mentes porque por separado ni Leopold ni Loeb hubieran llegado a cometer un crimen tan terrible como el que cometieron. Pero cuando se juntan dos mentes en las que uno cree que es un superhombre porque su padre también le educa diciendo los que somos de nuestra clase social, los que tenemos esta capacidad económica y los que vivimos en esta zona de Chicago, somos especiales, estamos por encima del resto. Volvemos a lo mismo, volvemos a la infancia, a la educación. Y a los principios y a los valores. Y otra persona, otro adolescente que está obsesionado con que cree que tiene la capacidad intelectual de cometer el crimen perfecto y que jamás le van a pillar, pues evidentemente se juntan dos elementos explosivos y se terminan convirtiendo en una pareja letal que eran siendo menores de edad. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.